vamos precalentando, ¿sí? Dale, porque es la hora. Poné a grabar, Ana, por favor. Ana. Ana. Vamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto de verlos nuevamente estos sábados republicanos. Veo que están de todos lados del planeta, como siempre el amigo Beltrán ahí desde la península ibérica, Ada Franzoni. Bueno, hay algunas que son nuevos o que son personas que por lo menos nosotros es la primera vez que tratamos con ustedes y es un gusto. Ahí vino la gente de Zárate, Ana de Matías. ¿Qué tal, Ana? Y bueno, acá estamos. Bueno, Martín, ¿estás ahí? Heme aquí. Bueno, antes que nada, lo presento a Martín Hadiz, pero quiero antes que nada, antes de pasarle el micrófono. Guillermo, se te desactivó el micrófono. Bueno, ahí está. Gracias, Alberto. Quería, antes de pasarle la palabra a Martín, quería hacer algunos agradecimientos y comentar algunas breves cosas, que son los primeros minutos que hacemos siempre. En este caso muy especial, quiero que Profesores Republicanos agradece a la Asociación Civil Río Paraná, en las personas de Alberto Coan y Fabián Beer, porque nos han permitido hoy trabajar esta disertación en conjunto, y también, por supuesto, a Jorge Cohen y al Grupo Cohen, que incansablemente nos apoyan todos los fines de semana, y en este caso en particular, que nos conectó con la Asociación Civil Río Paraná. Por otro lado, a las siempre colaboradoras Sofi Magluf y a Ana María Gentile, que no sé si ya están en pantalla, pero muchas gracias por los flyers que todos los fines de semana nos preparan para nosotros. Por otro lado, quiero agradecer también a Miguel Viñaski y Santiago Kovadlov por la permanente estar atentos a todo lo que pasa en nuestro foro, en nuestro grupo, y justamente esta semana tuvimos una situación bastante penosa, por cierto, en lo que hace a la libertad de expresión, y que es lo que sucedió justamente con Luis Brandoni y Santiago Kovadlov, que les fue negada la posibilidad de presentar el libro por si me olvido, de Luis Brandoni en la Universidad de Lanús, y justamente Guillermo, otra vez estás muteado. no sé qué pasa. No sé. Quiero decir que lamentamos mucho que la presentación del libro de Luis Brandoni, por si me olvido, fue negada o prohibida en la Universidad de Lanús, justamente por un amigo de él de hace 50 años, que es Rómulo Berruti, que le negó la posibilidad de presentar el libro ahí. Esto es un acto más del totalitarismo que presentan los lugares en donde se transforman de ser lugares universitarios en unidades básicas. Y esto es lo que la Universidad de Lanús lo es. Y lo digo en mayúscula y asumo lo que digo. Lamentablemente, la Universidad de Lanús olvida que, y Martín Hadiz, que maneja como 40 idiomas, sabe perfectamente que universidad viene de universitas, de la universalidad intelectual, de la formación integral del ser humano, ya sea académica o culturalmente. Entonces una universidad nunca puede ponerse del lado de una idea política. Y esto lamentablemente es lo que ha sucedido, pero afortunadamente va a ser presentado el libro en diciembre en el Centro de la Cooperación,
aquí en Ciudad de Buenos Aires, quien su dueño, Rottenberg, le ha prestado todas las facilidades para que creo que en principio va a ser el 8 de diciembre. Profesores Republicanos da su solidaridad justamente a Luis Brandoni, se une a Luis Brandoni y a Santiago Baladov en este momento que muestra una vez más nuestro retraso democrático dentro de la República Argentina. Muy bien, esto era lo que hay, y el último tema que les queremos contar es que hola Alicia, que nuestra amparo que fue presentado hace más de 3 semanas para enervar, para neutralizar la restricción de fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente fue notificado al Estado Nacional, y el miércoles se venció el plazo para que el Estado Nacional contestara, y el jueves, como decimos los abogados, el expediente, acá está uno de los profesores patrocinantes, el profesor Horacio Bermúdez, el jueves el expediente no estaba en letra, quiere decir, esto significa para los abogados que no se podía ver. ¿Y por qué? Porque pareciera que el Estado Nacional ha contestado. El próximo paso sería entonces que la jueza interviniente haga lugar o no, esperemos que haga lugar, a la medida precautoria que nosotros hemos pedido, de no interrumpir el suministro de los fondos que le corresponden al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto se resuelva eventualmente la cuestión de fondo que se está discutiendo ahí. Esperemos que esto tenga una resolución los próximos días de la semana entrante, aunque hay días del judicial y hay paros y demás. Pero bueno, ahí estamos. Ahora sí, todo para este verdadero erudito, este hombre que yo tuve el placer de conocer hace una semana o 2 a lo sumo, gracias a Jorge Cohen, que es Martín Hadís. Que Martín nos honra estando acá con nosotros, es escritor, investigador, es profesor universitario. Él ha realizado todo tipo de estudios. Yo no voy a decir lo que ha hecho en temas de informática, porque hoy esto no nos toca, pero sí puedo decir que realizó estudios de literatura germánica, medievales, estudios de religión comparada en Harvard University, ha hecho una maestría en antropología cultural. Además maneja, como les dije, no sé si 40, pero algunos idiomas maneja, como el alemán, el japonés, el chino mandarín. Lo digo porque realmente hay poca gente que tiene estas cualidades, estos dotes: el finlandés, el francés, el latín, el galés, el hebreo, el inglés, el inglés antiguo, el nórdico. No sé si habla castellano, porque no lo nombré, pero estos idiomas sí los maneja y muy bien. Pero ¿qué es lo que tiene que ver con por qué lo trajimos acá y por qué él ha recopilado el curso de literatura inglesa dictado por Borges en la Universidad de Buenos Aires? Y también ha hecho una antología de ciencia y ficción con textos inéditos de Osterheld, y es autor de Literatos excéntricos, los ancestros ingleses de Borges, Sudamericana 2006, creo que es, si no me equivoco, 7 guerreros nortumbrios también, de MC. Y bueno, hoy tenemos realmente una persona que es un lujo contarla entre nosotros. Editó conferencias de Borges y el tango, por Sudamericana también, y ha escrito, colaborado en algunos diarios, como El País de España, el Buenos Aires Herald en Buenos Aires. Así que Martín, te agradecemos mucho, más que estés con nosotros. Y hoy quisimos salir también de hablar de Borges y la literatura. Martín, cuando lo conocí, me dijo, vamos a hablar de lo que Borges pensaría, vamos a salir de la literatura. Vamos a hablar, como dice el título de nuestra reunión de hoy, ¿qué diría Borges de lo que está pasando hoy en la Argentina? Y bueno, este es el tema de hoy, así que el sistema que vamos a utilizar, ustedes tienen ahí la forma de escribirnos las preguntas, se las vamos a ir haciendo a Martín. Martín no tiene ningún inconveniente que lo interrumpa y le diga, Martín, acá hay una pregunta orientada en esta línea o en otra, así que vamos a hacer lo más ameno posible, no dudo que esto va a suceder, el tiempo que nos dé Martín para su disertación. Gracias, Martín, en nombre de Profesores Republicanos. La tribuna es tuya. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, antes que nada. Primero, el título de este encuentro es un poco ambicioso, ¿no? Porque la verdad, no quiero abrogarme el derecho de decir qué es lo que pensaría.
para un título es demasiado largo, pero en todo caso debería ser qué es lo que me parecería a mí que Borges diría, ¿no? Con cierto fundamento, creo, porque como vos decís, investigo hace mucho la obra de Borges, tengo unos cuantos libros publicados, creo que lo conozco bastante bien, y lo que voy a decir es con fundamento, pero digo, no quiero convertirme en su vocero, digamos, no cuadra, no tiene sentido y no lo puedo hacer. Así que bueno, habiendo hecho esa salvedad, podemos empezar. Yo estaba pensando en dividir en esto en algunos ejes temáticos, ¿no? Primero voy a hacer un breve repaso de la visión política de Borges con algunas críticas. Voy a destruir algunos mitos, que es algo que me divierte bastante hacer. Nos vamos a reír un poco también, porque Borges tenía un sentido del humor y voy a recordar ciertas bromas de él a las cosas que se decían, porque es brillante y son comentarios muy ilustrativos también, ¿no? Los chistes de Borges obviamente no son bromas cualquiera y siempre lo dejan pensando a uno. Así que bueno, primero, la visión política que se tiene de Borges es muy tosca. O sea, la verdad es que esto se suele decir mucho, ¿no? Digamos, a Borges lo conoce todo el mundo, pero poca gente lo ha leído y menos lo han leído en profundidad. Y la verdad que la política es una consecuencia de su visión ética y filosófica. O sea, Borges no es un escritor político ni un, ¿cómo decirlo? No es un intelectual orgánico. O sea, yo creo que él ve la política de la Argentina con cierta distancia, vivía en su mundo de literatura, estaba ciego, con lo cual esto no es un factor menor, ¿no? O sea, ya es muy difícil saber lo que pasa viendo, para buscar cierta imparcialidad, buscando varias fuentes y digamos, leyendo a distintas personas que uno sabe que tienen distintos puntos de vista, o por lo menos yo trato de hacer eso, ¿no? Para ver qué está pasando uno puede leer una fuente. Pero bueno, imagínense lo que es ser completamente ciego, ¿no? Borges quedó, para efectos de la lectura, quedó ciego en 1955, así que las últimas 3 décadas de su vida no veía, y todo lo que se enteraba era por lo que le contaban los demás. Nunca aprendió braille, así que a partir de 1955 todo lo que le llega es a partir de terceros. Con esto quiero empezar a decir que la visión política de Borges ha sido muy mal interpretada acá, porque como digo, es como la punta del iceberg, debajo de todos esos comentarios que se han tomado individualmente y después se ha hecho un exégesis que después se popularizó. Entonces todo el mundo dice, bueno, a mí no me gusta la posición ideológica de Borges. La verdad que no tienen la menor idea de cuál es la posición ideológica de Borges. Además, dudo que exista algo así. O en todo caso valdría la pena ponerlo en cuestión y analizarlo. No es una premisa que Borges tuviera una posición ideológica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Primero, la primera noticia que tenemos, la primera irrupción de la política en la obra de Borges, es un elogio a la revolución comunista en Rusia. Él escribe unos textos, que después no los publica, pero junto a unos textos que él llama los Salmos Rojos, y están hechos en honor a la Revolución de 1917. No es lo que la gente suele imaginar cuando uno piensa sobre qué va a escribir Borges en esa época, ¿no? Recordemos que tenía 18 años, 17 años cuando hizo esto. Y además, bueno, no quedaba claro lo que iba a venir después de esa revolución, ¿no? Digamos, ahora ese hito o ese evento adquiere otro valor en retrospectiva, no sabíamos que iba a salir de ahí. No estaba claro. Después escribe un poema siguiendo con esto, o sea, no fue un lapsus, digamos, sino que en 1920 escribe también un poema elogioso sobre la revolución que se llama Rusia se llama el poema. Creo que lo publicó en la revista Grecia, ahora no me acuerdo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, esa es su primera adhesión. Por eso digo, digamos, Borges está a veces más cerca, a veces más lejos de la política. Vayan a saber qué vio, vayan a saber porque nunca se publicaron esos textos, Borges los destruyó. Pero digamos, vayan a saber qué vio en la Revolución Rusa de todo lo que él pensaba, digamos, qué esperanzas tenía o qué lo hacía pensar. Eso también es importante, como digamos, el contacto de Borges con estas ideas políticas va y viene, oscila, cada tanto se conecta, después se desconecta, no piensa mucho en eso. Y tampoco es un experto, no es un politólogo. Entonces, lo que él comenta es un exégesis de lo que él está entendiendo, de
lo que él está percibiendo. Digamos, obviamente es una intuición profundamente aguda, pero claramente no es un analista político. Entonces, a veces le falla la brújula, sencillamente. Como a todos nosotros, ¿no? Digo, esto es un hábito de ahora, ¿no? Empezar a ver las cosas que pasaron hace 2 siglos. La otra vez empecé a discutir, no me acuerdo qué red social, porque una escritora criticaba al mundo de uno de mis escritores favoritos, de Tolkien, y decía, bueno, El Señor de los Anillos, todos los héroes son hombres, cosa que es mentira, además, porque tienen unas mujeres poderosísimas, El Señor de los Anillos. De hecho, creo que el personaje más poderoso, que es Galadriel, es una mujer. Es mucho más poderosa que todos los demás, salvo el mal absoluto, ¿no? Salvo Sauron. Pero más allá de eso, estaba esta crítica que decía, no, pero es terrible, tiene un mundo feudal y una mirada del siglo XIX. Bueno, Tolkien nació en 1893 y está usando texto del siglo X, o sea, ¿qué se puede esperar, no? Hay como toda una manía de reinterpretar las cosas con los puntos de vista, las perspectivas y a veces los conocimientos que tenemos ahora de la historia, ¿no? Es decir, bueno, tal persona elogió tal evento. Bueno, 80 años más tarde no sabe que salió de tal evento. No lo digo solo por los Salmos Rojos, lo digo por otras cosas que dijo, hizo Borges. No se puede juzgar a la gente por una declaración individual que hizo sin saber. A lo sumo uno puede decir que fue imprudente, pero no más que eso. Pasó una frase ya muy común, los errores son siempre obvios en retrospectiva. Entonces, después Borges se vuelve curiosamente irigoyenista. Y de hecho, esto es poco conocido, le prologa un libro, que es La Patria de los Libres, Arturo Jauretche. Y hace una crítica muy elogiosa. Ahí Jauretche elogia la Revolución Radical del 33. Borges la compara con los golpes de Estado, dice que, bueno, que por lo menos los que hacen patriadas se juegan la vida y no saben si van a vivir o morir. En cambio, el golpe de Estado es siempre certero, y que como que no tiene gracia, que no tiene esa valentía. Igual son detalles estos, son perlas que yo voy tirando, pero perlas para mí, digamos, porque me llama mucho la atención. Después de los años 30, en que Borges primero es irigoyenista y está en contacto con todo ese grupo de radicales, pero después arma el grupo Forja y él ya no quiere tener nada que ver, ya es demasiado político para él y ya no le interesa, está en otra completamente. Y bueno, después en la década del 40, obviamente ya viene el enfrentamiento de él con el peronismo, y ahí también se han descifrado cosas. Yo me aburro de leer textos en los que dice que Borges odiaba al pueblo, que Borges odiaba a la gente humilde, que Borges era un oligarca y demás estupideces. Digo estupideces porque no es materia, no es un tema en que yo opine o esté a favor o en contra. No era nada de todo eso. O sea, no lo avalan ni los hechos, ni las cosas que él decía, ni su origen, ni nada, ¿no? O sea, para empezar, del lado Borges él desciende de un... el padre de él nació en Paraná, Entre Ríos, Jorge Guillermo Borges, fue escritor, profesor de psicología en Lenguas Vivas, y el abuelo de Borges, por el lado Borges, era el coronel Francisco Borges Lafinur, que tuvo una carrera militar ejemplar, luchó en la guerra del Paraguay, siempre con actitudes muy heroicas, incluso seguía combatiendo con varios balazos en el cuerpo. Es una idea romántica, ¿no? Como Borges lo presenta y cómo lo presentan sus contemporáneos, esto por haberlo investigado. Y además era una persona extraordinariamente culta, coronel Borges. Hablaba francés, le encantaba el ajedrez, nunca se metía en chusmeríos, no peleaba en duelos, que para la época lo subrayan los contemporáneos de él. Ahora que alguien no se agarra a duelo con alguien no es gran cosa, no es asombroso, pero en esa época parece que era algo de elogiar. Entonces, y coronel Borges se casa con una mujer inglesa, pero una mujer inglesa muy excéntrica también, era gente de clase media, muy culta, que se habían unido al metodismo y habían hecho escuelas, y de hecho, yo hice una investigación en ese libro, Literatos Excéntricos, los conceptos ingleses de Borges. Me pregunté quién era Borges, porque estoy más orgulloso de haberme hecho la pregunta, de haber descubierto que no tenía respuesta, que después de la investigación que hice, que me llevó muchos años, y también estoy naturalmente muy contento. Pero la verdad es que no sabíamos quién era Borges, de dónde había salido su vocación literaria,
su pensamiento. Y también su pensamiento político, que viene al caso. Bueno, lo que descubrí es que desciende de toda una serie de escritores intelectuales, y Borges es el sexto o séptimo escritor de su estirpe. Y heredó todo eso de este lado paterno, de esta abuela inglesa, que cuando muere el abuelo de Borges duplica su influencia en la familia. El padre de Borges, si bien es mitad criollo, mitad inglés, se cría en un hogar en la Argentina, pero en un hogar completamente inglés, porque esta abuela inglesa de Borges nunca habló castellano. Además tenía una gran biblioteca, descendía de intelectuales, y pasó ese mandato intelectual primero al hijo de esta inglesa, que era el padre de Borges, y luego a Borges. Y digo que esto tuvo una influencia porque Borges se parecía mucho a estos antepasados ingleses, y de ellos, yo creo que lo mejor que define a Borges en posición política es que era como un intelectual inglés del siglo XIX. Le parecía que había que hacer una reforma de cuajo de la sociedad, le parecía que había que reformarlo absolutamente todo, pero la intelectualidad inglesa del siglo XIX, viendo lo que había pasado en Francia después de una revolución en los hechos, que había realmente destrozado instituciones, bueno, obviamente, pues vino el Terror Blanco, fue una cosa espantosa lo que pasó después de la Revolución Francesa. Entonces los ingleses, con su prudencia, no querían saber de nada, y fueron muy escépticos de las revoluciones que pasaban inmediatamente a los hechos. Y la intelectualidad inglesa del siglo XIX, estoy generalizando mucho, pero bueno, no es errado decir que buscaba una reforma de toda la sociedad, pero a través de la educación y la ética. Muchos de ellos se reunieron en una sociedad que ustedes la habrán oído nombrar, la Sociedad Fabiana. Pocos saben de dónde viene el nombre de Fabiana, no el nombre en sí, sino el nombre de esta sociedad, y viene por un general romano, Fabius Maximus Cunctator. Cunctator significa el demorador, con M. Era un general que nunca enfrentaba a sus adversarios en batalla. Lo único que hacían era que las tropas del enemigo lo persigan, y se cansan. Aparecía de la nada y los hacía que gasten tiempo y energía inútilmente, después aparecía de otro lado, así todo el tiempo hasta desgastarlas. Y bueno, yo creo que le pusieron Sociedad Fabiana por este general romano, que lo único que hacía era cansar a las tropas enemigas hasta hartarlas. Y se tomaba todo el tiempo del mundo. Entonces la idea de la Sociedad Fabiana era no producir un enfrentamiento, no ir al choque de ninguna manera las armas, nunca desarmar una institución completamente, sino que, digamos, producir cambios sociales, éticos, a través del conocimiento, la ilustración, el estudio, la difusión de las ideas, para que la sociedad sola cambiara y después las instituciones tuvieran que cambiar detrás. Borges lo lleva más allá. Borges se llama a sí mismo discípulo de Herbert Spencer, y se declara un anarquista, en el sentido de que no cree en las instituciones, pero Spencer, bueno, su obra más conocida es El hombre contra el Estado, pero una vez más, Borges no quería digamos, causarlo a través de hechos brutales, sino, como digo, él iba más allá que los fabianos. Él no es que quería solo que la sociedad se reforme lentamente, sino que él decía que esperaba que algún día los gobiernos cayeran en desuso. Él no quería una anarquía causada por la destrucción de las instituciones, sino que las instituciones ya no tuvieran sentido, porque cada persona sabría obrar éticamente, y para él la utopía es esa, que cada persona, que no se necesiten ni los premios ni los castigos, que no haya nadie que nos diga qué tenemos que hacer, sino que interiormente cada uno obre de manera ética, y entonces no haga falta todo el aparato del Estado que, digamos, genera un orden, pero precisamente porque la gente no obra siempre en pos de su propio interés, ni, digamos, ni en el interés de los otros. Es muy idealista todo esto, lo tengo muy claro, ¿no? Y además estoy simplificando un montón. Pero bueno, vuelvo a la historia argentina. Por todo esto, Borges se enfrenta con Perón. La familia de Borges era humilde, él vivía en un departamento de 3 ambientes totalmente humilde en la calle Maipú, al punto que Vargas Llosa lo visita, creo que fue en la década de los 70, Vargas Llosa lo visita
va a la casa, al pobre Vargas Llosa. La casa está, además Borges estaba ciego, así que tenía las paredes pintadas, estaba muy venida abajo la casa, que ya de por sí era un departamento sencillo, ¿no? Vivía en un edificio cualquiera. La familia de él no era oligarca en el sentido que se entiende ahora, había sido una familia que había tenido campos en el sur, no en el sur, en la provincia de Buenos Aires, y Rosas se los había quitado todos, con lo cual era gente muy humilde, gente que había luchado contra Rosas, de los antepasados de Borges, se tuvieron que exiliar en Uruguay y vendían pan en la plaza porque no tenían dinero y no querían pactar con Rosas, entonces se fueron a Uruguay. Así que, digamos, todas esas acusaciones son completamente infundadas. A Borges le molestaba del peronismo otras cosas, que era la demagogia, le molestaba los modos, si se quiere, ¿no? O sea, son muy poco sobrios para un escritor como Borges. Bueno, y desde ya, bueno, todo lo que fue perseguir a la gente, hacer que digamos, que forzarla a pensar de una manera. Borges decía que le parecía mal que alguien ganara y alguien perdiera, entonces digamos, toda esa idea de que alguien es el primer trabajador, todo eso le causaba espanto, ¿no? Pero creo, no es por nada de lo que el peronismo dice que Perón detestaba el peronismo. Yo creo que se ha inventado, no digo solo el peronismo, creo que la Argentina ha inventado un personaje Borges político que no tiene absolutamente nada que ver con quien Borges era, un tipo de clase media a la cual él siempre se sintió orgulloso de pertenecer. De hecho, él decía que su nombre viene del mismo origen que Borges, y él le gustaba pertenecer a la clase media, que trabajaba, que inventaba, que creaba. Y de hecho le molestaba mucho la llamada aristocracia, ¿no? Él decía que le molestaba el lujo, decía que era una vulgaridad. Tenía esta posición típicamente inglesa del siglo XIX. Con respecto a los militares, y con esto voy a cerrar con lo histórico y voy a ir al eje de la charla, que es qué pensaría hoy, ha sido muy condenado de nuevo por imágenes, ¿no? Este hecho, dicen, bueno, almorzó con Videla, ¿no? Como si uno pudiera condensar la posición de Borges frente a los militares en un evento, ¿no? Pero bueno, lo visual, lo icónico vende, ¿no? Pero Borges empezó elogiando a los militares porque, bueno, decía que el país era un caos, como mucha gente, ¿no? O sea, esos años, yo era chiquito, pero me acuerdo, mediados de los 70, y la verdad es que era terrible. No se los tengo que decir a ustedes, que lo deben saber mejor que yo. Y bueno, pero lo que decía Borges era completamente ingenuo, como dije, una lectura de la historia naif, pero mucha gente la tenía, no era solo Borges. Decía, no, bueno, estos militares son unos caballeros. Y si uno se fija, es lo que él decía de su abuelo. Él básicamente pensaba que los militares, que Videla iba a ser Lucio B. Mansilla, una cosa así. Un tipo con perspectiva, abierto, culto, sensato, moderado, o sea, nada de lo que fue, digamos. Y cuando Borges se da cuenta, y esta es la parte que no forma parte de esta especie de mito de cómo pensaba Borges, cuando Borges empieza a enterar de lo que están haciendo los militares, que es a fines de los 70 y los tempranos 80, se empieza a dar con todo. O sea, y había que ser valiente. Yo sé que él decía, yo tengo cierta impunidad por ser conocido en el mundo, pero le llegaban amenazas, o sea, no, había que atreverse a los militares en 1980. Ahora la gente se olvida de lo que era eso. Pero Borges, pero les decía de todo. Además se burlaba, cuando se enteró de los desaparecidos se enfureció. Recuerden que muchos no lo sabían, de nuevo. Ahora algunos chicos creen que, no sé, como que salía en los diarios cuánta gente había desaparecido la verdad es que no se entendía bien lo que estaba pasando. Porque se sabía a nivel individual, esto lo puedo decir yo por familiares míos que se terminaron exiliando, ¿no? Pero digo, no era un fenómeno que estuviera clarísimo desde el primer día. Cuando Borges empieza a enterar de esto, se enfurece con los militares. Firma una proclama con las madres de Plaza de Mayo exigiendo que se identifique y que se explique dónde está cada uno de los desaparecidos.
Después asiste a un juicio de las juntas, queda espantado y horrorizado. Y bueno, y les empieza a decir toda clase de bromas. En un momento dice, los militares son todos unos cobardes. Dice, nunca ha habido silbar una bala, son militares de escritorio que torturan, desaparecen gente, pero no saben combatir. Fíjense además ahí es cuando hace la diferenciación. Dice, estos tipos no son como mi abuelo. Estos tipos no murieron en combate, no siguieron peleando con Mar Centro. Estos tipos matan gente indefensa. Y eso, ahí se le rompió la imagen del militar heroico, y fue implacable, implacable. Como les digo, esto fue después de 1982, creo. O no sé, no me acuerdo. Pero en un momento dice que los militares argentinos no vieron silbar una bala, que eran una manga de cobardes. Entonces le escribe, creo que un coronel, le manda una carta a un diario diciendo, no, yo sí, porque fui, no sé, estuve con los cascos blancos y en el extranjero participé en combate y no sé qué. Entonces Borges dice, me retracto, manda una carta también, dice, me retracto, tal persona me ha dicho que ha visto silbar una bala, así que no es verdad que todos los militares argentinos no han visto silbar una bala. Hay un militar argentino que una vez vio silbar una bala. Y así, o sea, le preguntan, ¿y usted qué opina de los militares? Y dice, ¿qué voy a opinar de una gente que terroríficamente se autodenomina las Fuerzas Armadas? Dice, ¿qué quiere que le diga? Bueno, así los denunció durante la guerra de Malvinas, ya ahí eso fue el acabose, digamos, cuando encima se peleaban con Inglaterra, una guerra que no tenía el menor sentido. Y él lamentaba las muertes de los dos lados, ¿no? O sea, por supuesto no le hizo gracia que ataquen a Inglaterra, pero eso no quiere decir que dejara de sentir su argentinidad. Y esta es otra acusación bastante tonta, por una manera de entender la Argentina de una manera muy rudimentaria, hace que se lo acuse a Borges de no argentino, y con esto hay una refutación que es buenísima, que es una broma de Borges. Borges tiene su lado inglés, si se quiere, con su ordenamiento mental, su formación erudita, si se quiere, libresca. Pero digamos, es el mismo tipo que le encanta Don Segundo Sombra, le gusta Ascasubi, vuelve una y otra vez al Martín Fierro, la cantidad de textos que tiene sobre el Martín Fierro es enorme. Y lo más lindo y lo más argentino que tiene Borges son las milongas. Hay un libro que recopila las milongas de Borges, son una belleza. Él dice que yo corrijo mucho mis textos, y es cierto, en los manuscritos de él se ve siempre que pone un adjetivo y lo pule, y lo pule, y lo pule, no uno, todo, digamos, ¿no? Vuelve al texto hasta que está contento. Cuando está así, hace que se los lean para ver cómo se escuchan. Él decía que siempre la literatura primero fue oral, así que para ver si un texto estaba bien o no, había que oírlo leído, ¿no? Oralmente, ¿no? No podía quedar la palabra escrita. Y dice, hay una sola serie de textos que yo no corregí una letra. Son las milongas. Las milongas que yo escribí. Dice, porque no las escribí yo. Las escribieron mis ancestros criollos que andan por mi sangre, o mis muertos criollos que andan en mi sangre. Y bueno, él del lado de la madre, que yo todavía no hablé de su lado materno, desciende, es una familia tradicional argentina, se remonta a Juan de Garay. Por eso digo, o sea, pero es una familia económicamente venida menos, ¿no? Y además, la argentinidad, que él decía que era algo misterioso, porque si uno le pregunta a alguien qué es ser argentino, es muy difícil contestar. Y creo que esa es una de nuestras penurias hoy en día, ¿no? Que seguimos entendiendo mal qué es ser argentino. No, yo no creo tener la respuesta, pero me parece que las que se dan no son correctas. Pero bueno. Y ahora vamos a ver dichos de Borges sobre esto. Perdón, Martín, que te haga una breve interrupción, si me permitís. Estoy por terminar mi recorrido, así que adelante. Sí, es verdad lo que decís de Borges respecto de los militares. Y fíjate que recientemente se descubrió un manuscrito de él sobre Silvano Acosta, que es aquel soldado que desertando, el abuelo lo fusila, lo manda a matar de 4 tiradores. Y justamente él, con esa postura que tenía de no quedarse siempre de un lado, en el final de ese relato que hace él, dice, yo nací 30 años después, un vago sentimiento de culpa me atrae a ese muerto. Sé que le debo una reparación, que no le llegará. Dicto esta inútil página el 19 de diciembre de 1985. O sea que esta postura de Borges de no quedarse pegado ni quedar incondicionalmente de un lado, es lo que vos acabás de contar. Sí. Es así.
Bueno, voy a redondear el chiste que estaba por decir, porque era el remate de todo lo que estaba diciendo. Vienen y le preguntan, lo que decía es eso, que del lado de la madre tenía una raíz profundamente criolla, se sentía profundamente argentino, de ahí todos los poemas sobre Buenos Aires, o sea, la conexión de Borges con Buenos Aires es enorme, gigantesca, amaba la ciudad, daba paseos todo el tiempo, amaba las calles bajas. Él decía que San Telmo es el núcleo secreto de Buenos Aires, es como había sido Buenos Aires antes, sin edificios, con casas bajas, puertas cancel, patios. Y bueno, tenía una conexión fuertísima. Entonces cuenta que un periodista le pregunta, Borges, ¿es verdad que usted todo lo que... bueno, le empieza a decir si él se siente más inglés, y habla de su cosmopolitismo y su apertura mental, ¿no? Y entonces un periodista le dice, ¿pero es verdad que usted piensa todo en inglés? Porque usted es más inglés usted es más inglés que argentino. Entonces piensa todo en inglés y después lo traduce al castellano. Y Borges lo va a refutar y piensa un minuto y dice, no, sí, es cierto, usted me ha descubierto. Dice, por ejemplo, estos versos, y le recita una de sus milongas, que es la milonga de Jacinto Chiclana. Dice, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para don Jacinto Chiclana. Dice, se nota que esos versos han sido escritos en inglés, se notan incluso las vacilaciones del traductor, que vendría a ser el mismo, ¿no? Así que bueno, y eso nos lleva a qué pensaría de hoy. La verdad que creo que no estaría demasiado feliz con lo que vería de la Argentina, ¿no? A mí me parece que tal vez sentiría que no hemos... que no, igual nada, es una interpretación mía, digamos, humildemente. Pero creo que lo asociaría con esto de no entender quiénes somos los argentinos. Creo que le molestaría mucho un montón de cosas que han seguido pasando. Esta idea de que es muy extraño, ¿no? Yo esto lo digo después de haber vivido en varios países. A nosotros nos aprecian por cosas tan distintas de las que nosotros nos imaginamos. Por la amistad, por el uso del tiempo para los amigos, por el hecho de tener amigos de toda la vida. En otros países la gente se mueve tanto de ciudad en ciudad que no los tiene. Así que yo creo que la amistad, y eso Borges lo decía, es la gran pasión argentina. Después, hablando del tiempo, qué sé yo he vivido en lugares donde uno le dicen venía a tomar el té de 5 a 6:42 y a las 6:42 se paran y te echan. Y no hay más educación, es como es. Así que ese uso del tiempo, la amistad generosa, el tiempo generoso de la amistad, ni siquiera me gusta decir tolerancia, porque tolerancia tiene la misma raíz de dolor y es una idea de soportar, pero digamos, el placer que tenemos los argentinos en la diversidad. Ya, digamos, es un país increíblemente rico y diverso, y nadie se enoja con nadie. Hemos logrado, si se quiere, licuar todo eso. No licuarla, porque es como si no estuvieran, pero digamos, la diferencia como algo por lo que pelearse. Eso lo sacamos directamente. Nadie se va a enojar con alguien por ser galés, vasco, chino, japonés, judío, alemán, no sé, finlandés, lo que sea. Eso no ocurre. Y hay pocos países en los que estén todas las comunidades diversas, hasta el punto de que ni siquiera sea una cuestión, ¿no? Porque de repente en otros países hay un montón de comunidades, pero está el barrio tal, el barrio tal, el barrio chino, el barrio armenio, y no sé hasta qué punto se hablan tanto, digamos. Acá realmente logramos, en eso le podemos dar clase al planeta, ¿no? Un montón de virtudes que Borges elogiaba y que yo creo que acá no terminamos de entender. Todavía nos creemos vivos, todavía se ve a la bravuconada y a la corrupción como una cosa extraordinaria. Y esto va más allá de un partido o del otro. Siempre hay, digamos, como una exaltación del que gana. Yo creo que, bueno, sí, después se transforma en política, ¿no? Pero hay un montón de fenómenos que ya son culturales, son argentinos. Borges decía que si el Facundo hubiera sido nuestro libro nacional, en vez del libro de un desertor, Martín Fierro, que no cree en las instituciones, que no le importa nada, que vive como jugado, dice que nuestro destino habría sido distinto. Y la lectura que podemos hacer de eso es, digamos, no es que el libro nos habría cambiado, sino que nosotros habríamos pensado de otro modo y habríamos adoptado ese libro, ¿no? Creo que ahí está la advertencia. Por eso digo, no terminamos de entender.
En cuanto a la democracia, Borges empezó descreyendo de ella precisamente porque generó excesos, puntualmente el peronismo que él detestaba, pero no por lo bueno del peronismo. Que digamos, bueno, yo también tengo una visión particular de la historia. Yo lo que hago para no emocionarme, ni tomar partido ni de un lado ni del otro, en cualquier situación de la Argentina, pienso como si todo hubiera pasado hace 3000 años. Entonces, uno no toma partido por Hammurabi. Sí, punto. Y lo mismo me pasa con esto, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, yo no soy representante ni nada, pero puedo entender perfectamente las críticas de Borges. O sea, yo creo que nos hemos equivocado mucho y el peronismo sí ha identificado como virtudes cosas que no nos convienen. O sea, la crítica de Borges, de nuevo, yo creo que tiene, de nuevo, no es por la gente de origen humilde, porque él para nada le molestaba a la gente de origen humilde. Nunca fue un tipo clasista, en lo más mínimo. No le importaba el dinero, pero en lo más mínimo. Como digo, el lujo le parecía una vulgaridad. No tenía ni idea de cuánta plata tenía, nunca supo, nunca le importó. Si uno quería ir a ver a Borges, llamaba y le decía, Borges, ¿lo puedo ir a ver? Iba. Borges no le preguntaban ni de dónde era, ni quién era, ni qué quería. Nada, decía, sí, venga, conversemos. Esto lo sabe cualquiera que haya vivido en esa época. Para los que no estuvimos tantos años, que no compartimos tantos años con Borges, es una pena, porque ¿quién no querría llamarlo ahora e ir a la casa? Pero era todo lo que era necesario, era llamarlo a ir. Eso no es una persona clasista, digamos. Después, así que nada, se ha inventado todo este mito. Yo creo que a él lo que le molestaba era esto, un nacionalismo que no está bien entendido, porque es como un nacionalismo inseguro, ¿no? Si uno está seguro de sus virtudes, ¿no? Esta cosa de no enfatizar la diversidad, acá lo he remedado un poco a Borges, pero había una persona que hablaba de esto del purismo del lenguaje, decía, hay que defender al castellano, de las intromisiones externas. Y yo contesté, sí, por favor, a esta mezcla de árabe, griego, latín, hebreo, celtíbero, otras lenguas proindoeuropeas y latín, hay que mandarlo puro. Lo cual es absurdo, digo, ¿no? O sea, bueno, ni que hablar del lenguaje inclusivo. Yo creo que Borges eso lo pondría, lo sacaría de casillas, como digo, como le molestó también a la Real Academia Española, ¿no? O sea, la verdad que creo que eso le molestaría muchísimo porque es afectar las reglas del castellano por motivos que la verdad que no tienen nada que ver. Además, el otro día leí un informe y parece que solo el 8% de la gente lo usa. O lo usan a ver, tengo que chequear de nuevo, pero muy poca gente usa el lenguaje inclusivo. Y menos lo usan todo el tiempo. Es imposible, digamos, ¿no? O sea, una cosa es decir todes y amigues, y lo otro es, no sé, escribir un libro, dar... Yo si tuviera que dar esta conferencia en inclusivo no podría. Puedo hablar japonés, pero no podría dar una conferencia en inclusivo. No, es impráctico, o sea, yo no sé, si hay alguien que lo hable de corrido debe ser un prodigio, pero la verdad que no tiene mucho sentido. Además, en general estas cosas no andan, ¿no? Yo siempre digo, y esto con algún conocimiento de lingüística, tratar de forzar al idioma institucionalmente es como tratar de convertir al Amazonas en un jardín prolijo. ¿Cuánto puede durar eso? O sea, los ríos, las personas y los idiomas evolucionan según su propia dinámica, no van a evolucionar como nosotros queremos. Uno no puede hacer que un río o una persona se conviertan en lo que uno quiere. No es que no evolucionen, por supuesto que evolucionan, según su dinámica. A veces esa dinámica es no cambiar, a veces es cambiar mucho, pero digamos, no, son cosas que no evolucionan según el deseo de alguien. El lenguaje es un sistema demasiado complejo y además interdependiente. O sea, pero esto lo digo como lingüista, ¿no? Es como, estás proclama de decir, bueno, vamos a hacer esto, y lo van a seguir los que adhieran a lo que eso intenta representar. Pero digamos, de hecho, esto es interesante, los bordes lingüísticos, que muchos creían que obedecían a obstáculos geográficos, como, bueno, se habla tal idioma hasta que está este río, hasta acá se habla holandés y pasado de ahí se habla alemán. Y no, tiene que ver con la identidad de la persona, con qué se siente una persona. Con lo cual, digamos, es algo muy íntimo el lenguaje, y creo que o sea, tratar de cambiarlo arbitrariamente es una empresa imposible. Y creo, Borges siempre decía eso, ¿no? Que
que el lenguaje en sí mismo es una tradición. Y no se puede alterar. Digamos, porque no va a llegar, le va a llevar a un grupo de gente que lo va a querer instalar, digo, pero no pasa por ahí. Digo, Borges decía cosas así, que yo, de nuevo, estoy interpretando con cierto conocimiento, pero no es más que mi interpretación. Es muy ambicioso el título, ¿no? Que yo diga qué diría Borges hoy. Creo que podría aproximarme a qué pensaría, pero no. No, como dije, no puedo ser un vocero. No sé si me querés hacer preguntas, creo que me extendí. No, está muy bien. Sí, hay un par de preguntas. No te quería interrumpir porque estaba bastante concentrado oyéndote. Hay un par de preguntas. El profesor Bermúdez dice, cuando te referís al culto argentino de la amistad, en algún momento de la charla, no te digo ya ahora, si podrías contarnos algo sobre la amistad de Borges y Bioy. Y cuál es el interés de Borges por la figura del laberinto. Es una metáfora, continúa diciendo Bermúdez, ¿no? Esas son dos ideas que acá llegaron como preguntas, ¿no? Pero seguí tu derrotero en tu línea, tenés esas ideas que acá un oyente... Lo que pasa es que la verdad que es tan fascinante Borges, es complejo. Yo creo que, digamos, tal vez uno de los ejes de lo que quiero dejar es esto, ¿no? Que uno no se puede meter hablando de laberintos en digamos, lo que es casi una cosmología de Borges y empezar a decir, bueno, es como ver un paisaje muy complejo y tratar de entenderlo a través de una sola foto, ¿no? Como que, no sé, uno ve una sola foto de Japón y diga, bueno, Japón es esto. Un bosque con faroles, por ejemplo. Ya está, eso es Japón. No, bueno, eso es una foto. Es mucho más complejo lo que es Japón. Y por eso digo, lo de esta foto con Videla, es muy gracioso, porque la foto con Videla está con Sabat al lado. O sea que es una locura realmente lo que se inventó de un Borges facho y reaccionario. Digamos, y bueno, y volviendo a esto, digamos, a Borges le encantaba lo popular. Si a él le encantaban las milongas. Es más, decía que los tangos le dejaron de gustar ya para la época de Gardel y un poco antes cuando se institucionalizaron. Cuando se empezaron a volver algo que se institucionalizó. Digamos, cuando llegó a las élites. A él le gustaba, como dice en un poema, esos tangos de Arriola y del Greco que yo he visto bailar en la vereda. Es totalmente popular. Lo que él habla del Buenos Aires es un Buenos Aires, le importa un comino. Es más, digamos, lo que era la oligarquía y todo eso, no le prestaba la menor atención. O sea, era en cierta manera el ámbito que él se movía, pero digamos, tuvo amigos por todos lados y el de la madre era más bien el ámbito de la madre, diría yo. Pero el padre para nada. Si era amigo de Evaristo Carriego, como era vecino del barrio, el padre, ¿no? Era amigo de Evaristo Carriego. Y ahora qué es eso, le encantaba lo popular de Buenos Aires. Decir que es un escritor de élite es no entender absolutamente nada. Digo, con respecto a esta dicotomía, ¿no? Nada, es extrañísimo. Lo que pasa es que es cosmopolita. Entonces yo no sé por qué lo cosmopolita acá de nuevo, es un nacionalismo mal entendido, ¿no? Porque yo creo que la Argentina brilla, pero lo digo muy en serio, yo creo que digamos, es un país para estar sumamente orgulloso. Sumamente orgulloso por la diversidad, por la apertura mental. Borges tiene un texto que se llama El escritor argentino y la tradición. Y él dice que podemos ser mejores que los europeos porque descendemos de Europa, pero, digamos, estamos fuera de Europa. Él decía que hay que tomar como ejemplo, da dos ejemplos. Los irlandeses, que dice que son los mejores escritores ingleses, porque son ingleses, pero no del todo, tienen otra cultura más. Bueno, y el otro ejemplo de él es los judíos. Él dice que digamos que al ser una diáspora y digamos, pertenecer y no pertenecer a una cultura, eso le da una visión enorme. Y es verdad, y los argentinos tenemos eso, porque tenemos algo común muy fuerte, y después cada uno viene de otro lado, eso es una riqueza gigantesca. O sea, no, a mí siempre me molesta mucho, y digamos, no sé qué diría Borges, pero por sus ideas, no voy a decir el dicho, digamos, pero las ideas de las que yo deduzco esto, a mí me molesta muchísimo la expresión cuando tiremos todos para el mismo lado. Es el facio eso, ¿no?
el as, el que da nombre al fascismo. ¿Por qué hay que tirar todos del mismo lado? O sea, ¿por qué no podemos querernos mientras cada uno hace algo diferente y digamos, dentro de las reglas, que creo que ese es nuestro problema central, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Creo que viene de ahí esta confusión. Hay otro texto muy interesante que recomiendo que lean, es Nuestro pobre individualismo, y ahí dice que los argentinos somos transgresores natos. Lo dice con, digamos, iba a hablar largamente sobre ese ensayo, pero no habría tiempo. Pero es muy recomendable, y ahí dice que, bueno, que se considera una viveza transgredir. Y claro, si todo el mundo transgrede, por supuesto que la única manera de ponerse de acuerdo es que todos tiren para el mismo lado. Pero es una pobreza absoluta, intelectual, digo. Nos empobrece, digamos. Y eso, digamos, eso es cierto lo que dice Borges, es un llamado a lo institucional, ¿no? La institución entendida como un estándar, no es que sea sagrada. Digamos, yo siempre pienso, de repente, y esto es una intromisión mía, los estándar ISO y esas cosas, y el tamaño estándar de los tornillos, no hay nada de sagrado en el tamaño que se elige, es solo para que todos los puedan usar y sepan a qué atenerse, ¿no? Y también pienso, y esto es una visión mía, que cuando no se respeta lo ya pactado hay que negociarlo todos los días en la calle. Entonces es un plomo, o sea, perdés un montón de tiempo. Porque, o sea, salís a la calle, están pintados los carriles de los autos y nadie los respeta. Entonces, ¿qué haces? Y van zigzagueando todos entre sí. Se negocia otra vez el espacio. Pero si ya estaba delineado, ¿para qué querés abrir una negociación de nuevo? Entonces, o sea, claramente, si no se respetan las reglas que se pongan de acuerdo, yo no estoy diciendo cuáles reglas, pero digamos, si vos nos fijás un estándar, es como que cada tornillo que te venga en la ferretería sea de distinto tamaño, te volvés loco. Y pasa eso, la verdad en la Argentina pasa eso, es una continua renegociación de todo, el sentido de las palabras, de qué es una constitución. Yo hablaba hace un par de años con una persona y yo le decía, ¿no te parece importante que haya división de poderes, que haya un poder judicial? No sé, hay que saber mucho para eso. Me decía, hay que saber mucho. Caramba, hemos fallado, ¿no? Y ahí hay otro de los pilares que yo creo que están en la obra de Borges, que es la educación. Otra vez la idea de lo popular, es curioso, ¿no? Cómo se ha armado este mito, es lo contrario. Borges siempre decía que los concursos literarios, las academias, todo eso es una tristeza, ¿no? Decía, ustedes vayan y lean lo que les guste. O sea, decía una frase genial, decía, no lean, si quieren sentir a Shakespeare, lean a Shakespeare. Dice, Shakespeare nunca leyó nada sobre Shakespeare. Buenísima la frase. Pero es verdad. Y está esta idea muy revolucionaria, protestante si se quiere, que Borges era heredero de esas ideas, es decir, anda al texto vos, y no hay nada más popular que eso, ¿no? A Borges le molestaban las academias, le molestaban la rigidez, ¿no? Con lo cual, de nuevo, voy a condicionar un poco lo que digo, o sea, él quería un mínimo de Estado, ¿no? Era partidario de un mínimo de Estado. Decía que si no, a cada uno hay que decirle hasta lo mínimo, ¿no? Y eso también empobrece la conducta. Así que creo que le importaba buscar equilibrios y balances, ¿no? De nuevo, nunca fue nunca, él no es que armó una ideología o escribió un libro sobre política, digamos. Él tiene observaciones acerca de cómo funciona o no funciona la sociedad, digamos, y cosas que le molestan y que no le molestan. Y claro, puede comparar porque ha viajado muchísimo, ¿no? Pero ha viajado por su talento. Y además, bueno, creo que no se puede dejar de admirar, ¿no? Lo profundamente porteño y, como digo, popular que era Borges. O sea, acusarlo de elitismo no entender absolutamente nada de quién era el personaje. Martín, sí. Hay un par de preguntas o reflexiones. Una de Susana Cohen Arasi, que dice, aunque Borges se proclamaba agnóstico, dice, de algún modo he percibido en su poesía el sentido sagrado que tenía la vida para él, como también ser un hombre de una integridad increíble. Yo creo que eso no le quita agnosticidad, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. Y alguien, Juan Carlos Echar, cuenta una anécdota que es muy parecida a Juan Carlos, algo que me pasó a mí también con él, en un viejo bar de Belgrano, frente ahí en Loreto y Cabildo, donde Borges iba, un bar pero viejísimo que se llamaba
Yemeca, y él se sentaba ahí, era un bar que no entraría una persona común, tal vez lo dudaría en entrar, y iba todas las noches, y se sentó todas las noches, no, pero lo he visto 2 o 3 veces ahí en Yemeca, que ya desapareció, ¿no? Eso es más o menos lo que cuenta Echar, de un amigo que lo siguió por Florida, ¿no? Pero lo primero, lo de Cohen Arasi, ¿qué te parece? ¿Qué opinás de esto? Dime una pregunta, por favor, porque me distraje. Sí, dice, aunque Borges se proclamaba agnóstico, de algún modo he percibido en su poesía el sentido sagrado que tenía la vida para él, como también ser un hombre de una gran integridad increíble, ajustada a la ley, a las normas y por ello un hombre libre. ¿Cuál es su mirada respecto de esta reflexión? Uf, tengo que contestar la anterior, la que era sobre laberintos, es una metáfora. Primero, pero están las dos relacionadas. El laberinto es una metáfora porque él es agnóstico. Entonces, o sea, si fuera ateo, digamos, como lo puede ser, digamos, como se puede ver del lado del materialismo, decir, bueno, y no le importara un comino la religión, no le habría importado tanto. Pero el problema es que tenía hondas inquietudes espirituales y venía de 2 ramas muy creyentes de su familia. Sus antepasados ingleses, que eran fervorosos metodistas, protestantes, y después calvinistas, y después el lado criollo, que era muy, muy católico. La madre de Borges era muy católica. Entonces Borges no cree, porque es escéptico, porque el padre de Borges se interpone entre todas estas 2 vertientes y es profundamente anarquista spenceriano, es de quien hereda toda esta visión agnóstica y escéptica. Pero bueno, Borges queda con una necesidad de estructura, o sea, él lo dice, el ejemplo paradigmático es, pero está todo el tiempo a lo largo de la obra de Borges, el libro de arena, en el que él intercambia una Biblia por un libro infinito, y el libro lo termina abrumando, ¿no? Se lo tiene que sacar de encima. Al final, dice, pensé en prenderle fuego, pero pensé que la combustión de un libro infinito, temí que la combustión del libro infinito fuera pareja y mente infinita y sofocara de humo al planeta. Entonces lo pierde en una biblioteca, ¿no? Pierde el infinito en un ámbito infinito también y se lo saca de encima. Pero digamos, hay una frase ahí en el libro de Arena que dice, si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio, si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Y bueno, la religión, entre otras cosas, te da eso, te da coordenadas, no solo en el tiempo y el espacio, que también, porque uno dice, estamos en el 2020 después de Cristo, ¿no? O sea, te parcela el tiempo. Perdón, tengo que pensar demasiado. Pero al mismo tiempo, bueno, el hinduismo tiene sus ciclos temporales, el judaísmo tiene otro calendario y claramente otro conteo de años y los chinos también, así que claramente cada cosmovisión, no solo religión, te da un marco cronológico y también moral y también mitológico, si quieres, una manera de orientarse. Perdido eso, nos queda el laberinto, que es el hecho de estar permanentemente desorientados, no saber a dónde vamos, ni dónde venimos, ni qué hacemos aquí. Y entonces a Borges le inquieta eso, o sea, ¿cuál es el orden del universo? ¿Qué sentido tiene todo si no hay un Dios? Ok, no hay un Dios, está bien. Supongamos que lo que dicen para él, digamos, las 2 Biblias, la protestante y la católica, dejémoslo en cristiano si se quiere, pongamos que eso no se toma. ¿Y entonces qué? Y bueno, paradójicamente eso es uno de los motores de su creación, una angustia existencial, no existencialista, existencial, de querer entender qué es el cosmos, qué es el universo. Él dice, es muy raro todo. Dice, yo vivo en un perpetuo estado de asombro. Eso es el laberinto para él. Un perpetuo estado de asombro, no entender. Dicen, si es raro que tengamos manos, que tengamos uñas, que tengamos ojos. Lo más básico de la humanidad resulta extraño. Por eso es tan rica su literatura, ¿no? La otra cosa que quería decir, hablando de un Borges profundamente democrático, respetuoso de la diferencia y del otro, es que él nunca reprobó a un solo alumno. En los exámenes le decían, bueno, vengan
Y yo quiero ver qué les gustó y qué entendieron ustedes y de qué quieren hablar, qué es lo que más les fascinó durante el semestre o el cuatrimestre. Y jamás reprobó a nadie, decía, excepto una alumna que exigió ser reprobada. Pero si no, no, porque a él no le gustaba ser autoritario, quería ver qué había visto cada persona en eso distinto, se deleitaba en eso. Y jamás reprobó a nadie. O sea, obviamente le gustaba, después hay otra anécdota más, que por ahí sirve de balance a esto, pero le molestaba que le interrumpan la clase. Para él, estaba hablando él, digamos, hablaba de tal hora a tal hora y se dictaban tantos temas. Es famosa esta anécdota, la voy a contar. Borges está dando clase cuando mataron al Che Guevara. Entonces, no sé si el centro de estudiantes o alguna agrupación estudiantil dijo, bueno, vamos a declararnos en no sé, estado de alerta, movilización, no me acuerdo. Entonces entran al aula, donde está Borges enseñando, y le dicen que a partir de ese momento se terminó la clase y tienen que salir. Y Borges dice, no, mire, se termina la clase y hicieron todo, pero la clase va a durar hasta su final, y después cada uno dispone, por supuesto. Entonces le empiezan a insultar, lo denigran a él, le dicen que es un viejo cretino. Creo que insultan a la madre de él, con un insulto que no voy a repetir. Borges se enoja, golpea la mesa, y el otro duplica la apuesta, le dice, ¿sabe qué? Le vamos a cortar la luz para que no pueda seguir dando clase. Y ahí Borges sonríe como un león, y se vea joven, anticipando este momento. He tomado la precaución de quedarme ciego hace 15 años, dice, así que usted corte la luz que yo le prometo que no me voy a dar cuenta. Así que le cortan la luz, Borges obviamente ni se inmuta, sigue dando clase hasta que todos se van. Pero quiero decir, o sea, era profundamente respetuoso del otro, de la libertad del otro, de la elección del otro, no tenía ganas de someter a nadie, quería que la literatura que le enseñaba fuera un placer individual y compartido, pero con reglas claras. No quería que le corten la clase, no quería que le digan cuando se fuera, no quería que entre un alumno y lo respete a él como profesor. Así que creo que esos dos polos son reveladores. Con respecto al agnosticismo, yo creo que ya lo respondí, era profundamente espiritual. Al no tener una certeza, al haber soltado amarras con las dos tradiciones, o únicas, si lo quiere ver uno como cristianismo, de la abuela inglesa y del lado católico de la madre, queda muy desamparado. Entonces busca y busca y busca, y por supuesto lo sagrado está por todos lados. Y hay otra cosa, y quizá tiene que ver con esto de cómo nos vemos los argentinos y de qué somos. Él dice, bueno, yo no creo en las ceremonias, no creo en la jerarquía, no creo en la pompa y todo eso. Dice, quizás es lo que más me molesta de la Iglesia Católica, pero me crié en un ambiente bíblico. O sea, la abuela inglesa le leía, se sabía la Biblia de memoria y lo sentaba en su regazo y le comentaba la Biblia. O sea, que Borges estaba empapado de la Biblia. Y creo que eso también tiene que ver con qué somos los argentinos, una feliz mezcla, ¿no? Es muy extraño cuando la gente... Yo me acuerdo una vez entré a una librería a ver a una chica que estudia musicología. Y le dije, ¿qué te especializás? Me pareció fascinante el estudio. Y aparte yo no sé nada de eso, así que me da más curiosidad todavía. Y dice, no, estoy estudiando cómo los europeos vinieron y nos sacaron lo nuestro. Yo la miraba. ¿Nuestro qué? Nuestra cultura. Le digo, perdóname. Porque yo, para saber nada más, le digo, porque además, no sé, no le veía aspecto de originaria, digamos. O sea, está bien, no se puede deducir, qué sé yo, cada uno tiene sus felices mezclas de distintas cosas y además no hay una manera por la cual uno se tenga que ver de un modo o del otro, pero le digo, vos parecés italiano, bro. Sí, me dice, no me acuerdo el apellido, Fencini o algo así. Le digo, pero vos tenés una conexión, digo, por ahí tenés una abuela originaria o algo así. Y yo debo decir, amo el idioma mapuche, es una belleza el idioma mapuche. O sea, la cultura mapuche es una cosa bellísima. Y el idioma es a mí me encantó estudiar mapuche y lo sigo estudiando cada vez que puedo y lo recomiendo profusamente. Además es hermoso ver cómo se iluminan todos los lugares del sur, uno empieza a entender el mapa. Y la verdad que es una suerte que tengamos el idioma mapuche, porque es una felicidad, es una cultura
las culturas originarias son extraordinarias para lo que uno puede aprender, porque además está la idea de que por originario se Abajo hace... ese loco. ¿Qué dijo? No, no sé quién habló. Dijo abajo No. ese loco, pero no sé qué quiso decir. Sí. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No, de las culturas originarias, del mapuche, estabas nombrando. Digo que mucha gente cree que las lenguas y la forma de pensar de esas culturas son más simples, porque quizás su tecnología es más simple. Pero la tecnología es una expresión más de una cultura y no tiene por qué ser, digamos, nosotros en esta época particular del mundo y en esta situación valoramos mucho la tecnología. No fue siempre así. Leonardo tenía que persuadir a sus príncipes clientes de que les podía servir lo que él hacía, porque no estaba asociado inmediatamente, no le era fácil, digamos. Esta asociación entre tecnología, poder comercial, poder militar, eso no existía. No necesariamente, no era algo claro. Entonces, bueno, es complicado eso. Tendría que citar a Kuhn y es, digamos, los partidos y todo eso. Me estoy metiendo en un laberinto al haber hecho esa afirmación. Martín, acá te llega un saludo de Irlanda, de una persona llamada Marty, que te manda un saludo y que dice, sé que Borges admiraba la figura de Joyce. Bueno, hay alguna que otra pregunta más. Dice Alejandro Garcés, dice, ¿cómo podrías describir en pocas palabras lo complejo de Borges? Bueno, creo que ya lo has explicado esto. Te escucho. No, y después sí. Se pregunta sobre la biblioteca de Babel. Y me dicen acá, Bermúdez, de vuelta, dice, Borges va a morir en Ginebra, ¿es como un volver al inicio de su vida? Volver al inicio de su vida. Bueno, sí, él estuvo entre 1914 y 1900, ahora no me acuerdo exactamente el año, 1920 me parece, o 1900, no sé, porque después se van a Europa de nuevo, tendría que tenerlo delante para acordarme exactamente la fecha, pero bueno, él pasó su adolescencia en Ginebra y fue yo no sé si fue, la verdad que no lo vamos a saber, y la verdad, voy a decir, y voy a romper otro mito que me tiene bastante harto, dice, no, ¿cómo se fue a morir a Ginebra? La gente se enojaba, ahora está ahí, digo, no se preocupe, no nos va a recibir para tomar el té, da lo mismo donde esté, o sea, qué tanto lío por donde se muere alguien, ¿no? O sea, digo, además ofenderse por eso es casi gracioso, digo, no es que uno elige morirse precisamente, la mayoría de la gente creo que preferíamos seguir, ¿no? Como dice Woody Allen, Woody Allen decía, no es que yo tenga miedo a la muerte, es que no quiero estar ahí cuando suceda. Y después agrega, dice, yo no quiero vivir en la eterna memoria de mis lectores, quiero seguir viviendo en mi departamento. Y después hay otra cita que es apócrifa, pero decían que en la tumba de Groucho Marx, Groucho había escrito, discúlpeme que no pueda levantar a saludarlos. Buenísimo. Pero digo, con Borges también, che, tanto lío por dónde se muere él. No, porque debería estar acá, lo tendríamos acá. ¿Qué, lo vas a ir a visitar? ¿Vas a charlar con él? Ya está. O sea, ¿qué importa dónde está alguien 20 centímetros o 2 metros bajo tierra? ¿Cuál es el problema? Hay gente que se ofendió por eso. La verdad, si alguien se ofende por donde yo me muero, ¿qué querés que te diga? O sea, nada, es como digo, preferiría seguir viviendo en mi departamento. Creo que Borges, porque acá lo preguntan también, lo que diría por lo que se ve hoy en la Argentina, estaría muy, muy triste, ¿no? Me parece, estoy sacando yo una opinión mía. Sí, por supuesto, es que es triste. O sea, la verdad que, digamos, que aumente la pobreza, que digamos, que sea un festival de la bravuconada, que se confundan los sentidos, que ya, digamos, se fomente la anomia, que las palabras no valgan o que cada uno diga cualquier cosa. Sí, yo creo que estaría muy triste, diría eso. Y bueno, hay una entrevista que le hacen en Estados Unidos que es muy interesante porque ahí, no es una entrevista, es interesante, es un libro que yo traduje y que bueno, espero que alguna vez salga. No voy a entrar en detalles porque eso es una tristeza también, pero bueno. Y ahí le preguntan a Argentina y dice yo, la verdad que la Argentina es más misteriosa que el universo, es incomprensible, ¿no? Y la verdad que el daño que nos hemos hecho, ¿no? Es terrible. Yo lo pienso muchas veces, y perdón que dé mis opiniones, ¿no? Porque esto es acerca de Borges, no de mí. Pero sí, yo creo que es increíble el daño que le hemos hecho a la Argentina. O sea,
muchas veces digo, cuando de repente hablan mal de tal otro, qué sé yo, se pueden hablar de Malvinas y no, lo mal que nos hizo Inglaterra, qué sé yo, pero la verdad que el país que más daño le echa a la Argentina es la Argentina. Sí, señor. Es tristísimo, ¿no? Es como un ataque autoinmune. Incluso explícitamente, yo me acuerdo, no me acuerdo ni por qué fue la pelea hace unos años, que digamos, se enojó el gobierno en Córdoba y decían, no visite Córdoba, por Dios, somos todos argentinos. O sea, digo, una cosa es que lo dé un gobierno extranjero, pero nosotros, es muy extraño. Lo que pasa acá es realmente único en el mundo, ¿no? Y sí, creo que a Borges le resultaría, además de triste, incomprensible, ¿no? Y creo que tiene mucho de incomprensible. Bien. Sí. Ahí te llegan muchas felicitaciones de todo lo que te están oyendo, de Grace Rovere, de Susana Cohen Arasi, de Juan Carlos Echart. En fin, está lleno de felicitaciones y de Podría seguir varias agradecimientos. horas hablando de Borges, pero la verdad que hemos rozado la superficie nada más, pero espero que haya Decime, servido. esta es Para mía, esta pregunta, Martín. todas las que Borges quieran. también, esta es mía, esta la pensé yo, no, las Dale, otras. dale. No, digo, por mí yo estoy abierto, yo no quiero tomar el tiempo de los otros. Yo soy No, muy no, respetuoso del tiempo, digamos, podemos hacer que seguimos, que sea opcional, digamos. Podemos darle un cierre y después que siga quien quiera. Me molesta muchísimo cuando alguien dice que va a hablar 20 minutos y habla 2 horas y media. No quiero sí, caer en no, eso. no, Pero todo después tiene. no me voy, o sea. Ok, Sí. muchísimas gracias. Y esto no, tiene que tener un principio y un fin, como bien. Bueno, como ustedes quieran, yo no quiero decir con esto que me voy. Yo quiero en algún momento liberar a todos los que quieran irse y que se vayan sabiendo que, digamos, que hay que todo lo que vine a decir lo vine a decir. Después para preguntas me puedo quedar, no hay ningún problema. Eso Se habla mucho de que Borges también hacía referencia a su sangre lejana hebrea. ¿Hay algo de eso? Sí, Él bueno, decía. eso me lo salteé también, ¿no? También esta cuestión de atacar al diferente, ¿no? De decir, bueno, esta es la forma de ser argentinos y tenemos justamente, yo creo que nuestra enorme riqueza es la variedad, que es poco frecuente tantas culturas juntas en un país de esta zona del mundo, ¿no? O sea, y de un montón, ¿no? O sea, hay un coeficiente de diversidad que se mide en los distintos países según la cantidad de idiomas que se hablan y Argentina tiene, no sé, tiene un promedio alto para ser donde está. O sea, yo sinceramente, yo cuando viajo, lo extraño eso. Cuando uno va a otro país latinoamericano, lo habrán sentido uno, se sienten como prima lo español, y después, no sé, a mí me faltan sabores, digamos, es como, son sabores más simples en otro lado. La verdad, una riqueza enorme en la diversidad tenemos. Volviendo a la pregunta, sí, a él le encantaba pensar que tenía orígenes judíos. Es muy probable que la rama Borges sea judía porque venía de Portugal y venía además de un pueblo que se llama Torres de Moncorvo, que está en Trás-os-Montes, y ese pueblo tenía una enorme población judía. O sea, era un pueblo que estaba habitado por judíos y, bueno, también algunas familias que fueron conversos, ¿no? Pero definitivamente, y él sentía mucha afinidad también por el ambiente bíblico en que se creó, por la libertad de pensamiento, por la erudición, por el hecho de no adherir, como no hacía Borges, ciegamente a nada, ¿no? El hecho del cuestionamiento continuo y no idolatrar, no aceptar caudillos, digamos, ¿no? Yo creo que eso es algo, yo siempre lo digo medio en broma y medio en serio, pero una característica muy linda es esto de, bueno, donde hay dos judíos hay tres opiniones, diametralmente opuestas. Y creo que a Borges eso le encanta justamente, entender que las cosas son más complejas y no son lineales, ¿no? Así Bien. que... Dice sí, Cohen Arasi, Susana nos dice acá, coincido con Teresa de la Cárcova, es muy sensitiva su descripción de Borges, íntima, nos da la cabal dimensión humana de él, aquella que es la del hombre que sostiene su bella obra literaria. Bueno, gracias Susana, en nombre de Martín. Y bueno, no sé si tienen más preguntas, yo creo que esto ha sido terriblemente interesante. Quería agregar algo más, que Borges se opuso muy valientemente al nazismo y al fascismo,
digamos, hubo grupos nazis que lo acusaban de ser judío y él sacó un artículo titulado Yo judío y decía, me encantaría, digamos, resumiéndolo, ¿no? Como diciendo, bueno, todavía no encontré por cuál de mis ancestros, el nombre de la madre también, Acevedo, era un apellido judío portugués, así que es muy probable que tuviera antepasados judíos, diría casi seguro, pero nunca tuvo la certeza, no se sabe por cuál rama, pero sentí una enorme afinidad. Y además, bueno, defendió a Israel, digamos, cuando los países árabes lo atacaron, cuando Israel era un país chiquito, insignificante, sigue siendo chiquito, no tan insignificante ahora, pero quiero decir, era un país que estaban haciendo, no tenía ninguna chance de sobrevivir, y Borges estaba muy fascinado con eso. Y con el hecho que estuviera escribiendo la historia delante de los protagonistas, ¿no? Yo escribí un artículo por ahí de la relación entre Borges y Ben-Gurión. Siempre pienso en la extraña idea de Ben-Gurión que, digamos, ayuda a crear una nación y después se retira, no quiere saber de nada de la política. Pero sí, hay una afinidad muy, muy fuerte y muy feliz también. Bueno, si no hay más preguntas, o le damos a Martín la posibilidad de un cierre. Martín, si te parece, lo que tú quieras decir, algo más, o Alberto Coan, si tenés alguna palabra que decir en nombre Voy a decir algo, voy a cerrar con unas palabras de Borges, a ver si las encuentro, porque yo había hecho un PowerPoint acá y después lo largué. Borges se declara, digamos, escéptico respecto a la democracia, pero porque terminó muchas veces en desgracia en la Argentina, ¿no? Pero en el 83, como digo, como detestaba a los militares y los había denunciado una y otra vez, estaba muy feliz con lo que venía, ¿no? Decía, yo escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística. Yo he recordado muchas veces aquel dictamen de Carlyle, que la definió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente, espléndida y asombrosamente. Mi utopía sigue siendo un país o todo el planeta sin Estado con un mínimo de Estado, pero entiendo, no sin tristeza, que esa utopía es prematura y que todavía nos faltan algunos siglos. Cuando cada hombre sea justo, podemos prescindir de la justicia, de los códigos y de los gobiernos. Por ahora son necesarios. Dice, es casi una blasfemia pensar que lo que nos dio aquella fecha, que son las elecciones de 1983, el retorno de la democracia, es meramente la victoria de un partido y la derrota de otro. Nos enfrentaba a un caos que aquel día tomó la decisión de ser un cosmos. Lo que fue una agonía puede ser una resurrección, el hecho de que haya elecciones, ¿no? La clara luz de la vigilia nos encandila un poco. Nadie ignora las formas que asumió esa pesadilla. El horror público de las bombas, el horror clandestino de los secuestros, de las torturas y de las muertes, la ruina ética y económica, la corrupción, el hábito de la deshonra, las bravatas, la más misteriosa, ya que no la más larga, de las guerras que registra la historia. Sé harto bien que este catálogo es incompleto. Tantos años de iniquidad o de complacencia nos han manchado a todos. Tenemos que desandar un largo camino. Nuestra esperanza no debe ser impaciente. Son muchos e intrincados los problemas que un gobierno puede ser incapaz de resolver. Nos enfrentan arduas empresas y duros tiempos. Dice, asistiremos increíblemente a un extraño espectáculo. El de un gobierno que condesciende al diálogo, que puede confesar que se ha equivocado, que prefiere la razón a la interjección, los argumentos a la mera amenaza. Habrá una oposición que renacerá en la república su olvidada disciplina, la lógica. No estaremos a merced de una bruma de generales. La esperanza, que era casi imposible hace 30 días, es ahora nuestro venturoso deber. Es un acto de fe que puede justificarnos. Si cada uno de nosotros obra éticamente, contribuiremos a la salvación de la patria. Este es un texto que Borges escribió el último domingo se titula así, el último domingo de 1983. Lo escribió el 22 de diciembre de 1983. Creo que un poco encierra todo esto que acabo de decir, ¿no? Y él, bueno, cuando ganó Alfonsín y volvió a la democracia, digamos, por el solo hecho de haber recuperado la democracia, él decía, nuestro deber es la verosímil esperanza. Y creo que si nos puede quedar una frase es esa, ¿no? Y creo que seguimos en esa esperanza, ¿no? Ahí me dicen que hago la misma pregunta de Susana Cohen Arasi. ¿Cuál es la pregunta?
No, la de Cohen te la he leído ya. No sé si ha escrito algo más Susana acá. Sí, ¿dónde se puede ubicar ese texto que leíste, Martín? Del 22 de octubre, Susana, de 1983. Sí, ese. Buscás en internet, lo encontrás, o sea, con ese título. Buscás el último domingo de octubre, o buscás 22 de diciembre de 1983, Borges, y lo vas a encontrar. No es muy difícil. Está en varios lugares. Está lleno de texto de Borges en internet. Yo no sé si no debe estar así esparcida la obra completa. No sé, en distintos lugares, no en un solo lugar, pero entre todo lo que hay. Bueno, sinceramente, creo que no solamente profesores republicanos, sino Río Paraná, Asociación Civil, estamos realmente agradecidos, Martín, por tu presencia. Yo me divertí, ¿no? Me adelanto en decirte que si Jorge Cohen nos permite, te vamos a invitar a integrarte como profesor republicano a nuestro grupo. Podés decir que no, porque esa es la libertad de un liberal republicano, podés negarte y vas a ser una gran persona igual. De manera que ya te vamos a invitar para que sigas al lado nuestro. Pondría en duda las dos afirmaciones. ¿Eh? ¿Qué? Pondría en duda las dos afirmaciones. Lo que les quiero comentar antes de cerrar es que el día 21 a todos, porque hay hoy una buena tribuna, lo tenemos a Lori Sanata, que hoy ha hablado a Roma a la mañana y me ha confirmado con gran entusiasmo, me dijo, por supuesto que estoy el sábado que viene, así que están todos invitados y por supuesto Río Paraná va a estar al lado nuestro en esa oportunidad y vamos a seguir trabajando para poder cambiar ideas con Loris esta vez, que va a hablar de la corrupción política y la corrupción religiosa. Qué tema, ¿no? El populismo y la corrupción, política y religiosa. Qué temazo, ¿no? En fin, de esto va a hablar Loris, así que eso es lo que pidió. Y bueno, nosotros lo aceptamos. Martín, gracias a todos los que están hoy presentes, muchísimas gracias. Guillermo. Sí, ¿qué pasa? Perdón. Te acopla el micrófono, Jorge. Tenés que apagar el celular. Sí, lo estoy apagando. Perdón para nosotros que Martín se incorpore, sino yo creo que Martín podría ser un excelente representante de Borges en nuestro grupo. Así que si Borges estuviera vivo, sería miembro de Profesores Republicanos. Sí, lo dijiste hoy. A nadie. ¿Vos sabías, Martín, para cerrar una vez más, ya hemos cerrado 3, 4 veces, pero seguimos cerrando. ¿Vos sabías que Borges iba a Yemeca, ahí a Loreto y Cabildo, esas noches oscuras? Un barsucho. Yo era del barrio, así que me hiciste acordar. Un barsucho de mala muerte, pero él estaba ahí acodado contra una pared y tomaba un café con un amigo que nunca supe quién era. Capaz que era uno de esos tantos amigos como el que contó Echar, ¿no? Que se encontró por Florida, ¿no? Así el que, arte de la conversación, esa es otra cosa argentina, para estar muy orgulloso. Muy orgulloso. Está lleno de cosas en Argentina, más orgulloso. Lleno. Bueno. Gracias a todos, que tengan buen sábado, buen fin de semana. Gracias, Grace, como siempre, ayudándonos. Gracias, Alicia Vicente, con tus esfuerzos de siempre. Gracias, Alberto. Nos encontramos todos el sábado que viene recibiendo a Loris. Un gran abrazo. Chao, gracias.